Vamos entonces con la presentación. Entonces, antes de comenzar con toda la explicación del software y del alcance clínico de la aplicación de microaudiometría, quisiera hablar de unos conceptos básicos. Eh, Quisiera arrancar por lo que nosotros conocemos como el rango auditivo frecuencial. Eh, Como todos sabemos, la audición humana o el campo auditivo humano está comprendido entre los 20 y los 20.000 hercios. Los límites superior e inferior corresponden a lo que conocemos como ultrasonidos e infrasonidos respectivamente. Estos límites están dados por la participación de la cavidad timpánica o el oído medio en general. Su composición estructural hace que no se pueda exceder la estimulación por encima de los 20.000 hercios, o más bien que la captación por parte del oído humano no sea posible. Tal vez si existieran dispositivos que nosotros pudiéramos usar para hacer la estimulación directamente al hueso o a la cóclea, digamos evadiendo la cavidad timpánica, posiblemente pudiéramos superar los 20.000 hercios. Pues también hay que ver la disponibilidad de los transductores actuales para superar esa frecuencia, que es bastante complicado. Algunas aplicaciones de los ultrasonidos la hemos visto en el diagnóstico imagenológico en medicina, y un ejemplo muy claro de infrasonidos son los producidos por las emisiones fotoacústicas espontáneas. Esos infrasonidos están alrededor de los 10 hercios, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que según esta imagen, nosotros somos uno de los seres vivos que tiene un campo dinámico amplio. Eh, Tengan en cuenta que nuestras mascotas tienen la posibilidad de escuchar por arriba de los 20.000 hercios y que hay super animales como los delfines y los murciélagos que tienen un campo auditivo frecuencial o un rango auditivo frecuencial enorme. Les quería dejar ese dato. Eh, Otro concepto que quería tocar está relacionado con la tonotopicidad coclear. En términos generales, todos conocemos la anatomía coclear y la función específica en la selección o en la selectividad del tono. Teniendo en cuenta la longitud coclear, que es aproximadamente de 3.2 centímetros, y que tiene sus 2/3 de giros, resulta impresionante asimilar que este órgano tan pequeño eh, pueda asimilar y diferenciar hasta 1500 tonos por separado. Esto pues con ayuda de los organelos sensoriales correspondientes a las células ciliadas. Si dividimos nosotros los 3.2 centímetros de longitud entre los 1500 tonos que puede procesar la cóclea por separado, diríamos que tenemos aproximadamente una longitud de 0.02 centímetros para la diferenciación del tono. Lo que sencillamente para nosotros es difícil de pronto de asimilar es que haya tanta eficiencia en la resolución frecuencial de este organismo. Seguramente están participando otras estructuras relacionadas con la resolución frecuencial, como son el nervio auditivo y la corteza auditiva. Es decir, estamos hablando de la tonotopicidad no solamente a nivel coclear, sino del nervio auditivo y de la corteza. Muy bien, siguiendo, digamos, con la definición del campo auditivo, esta vez no en frecuencias, sino en la posibilidad que tenemos de audición, comparando las frecuencias y más bien correlacionando las frecuencias con decibeles.
Vemos aquí en la primera gráfica y lo que queríamos mostrarles es la relación que hay entre la intensidad y el rango frecuencial audible por el ser humano. Vemos en la gráfica que hay unas líneas bien específicas relacionadas con cuánta energía se necesita para que sean audibles ciertas frecuencias. Nos damos cuenta inmediatamente que hacia las frecuencias más extremas, o sea, las frecuencias por debajo de 100 Hz y por arriba de 10.000 Hz, necesitan más intensidad para que puedan ser escuchadas por el oído humano. Y hay un mínimo espacio entre el umbral de audición y el riesgo de daño que se puede, digamos que con mínimos incrementos de la intensidad podemos causar daño en estos sonidos si no tenemos precaución en el momento de la estimulación o de la evaluación. También podemos verificar que los límites superiores que tienen, digamos el límite superior que está más, está relacionado directamente con el umbral de dolor, ¿sí? Entonces, no necesariamente tenemos que llegar al umbral de dolor para reconocer o para establecer que se está causando un daño auditivo al organismo, ¿sí? Muy bien. El siguiente concepto que queremos, sobre el que queremos fundamentar el conversatorio es el de la audiometría tonal liminar como parte de la evaluación de la función auditiva periférica. Digamos que la audiometría convencional o la audiometría tonal liminar de tonos puros, aéreos y óseos convencionalmente mide 6 octavas entre 250 Hz y 8000 Hz y es el método más utilizado y convencionalmente establecido para el diagnóstico de la hipoacusia, por lo menos en adultos, ¿sí? Tiene una alta sensibilidad y especificidad, es aproximadamente la sensibilidad del 96% y la especificidad del 92%. Siempre la utilizamos en el protocolo de evaluación clínica básica de la función auditiva periférica y utilizando un poquito la teoría musical, nos damos cuenta que si quisiéramos que en el momento de hacer la evaluación audiométrica, cada tono de la audiometría convencional corresponde a una nota de do, específicamente desde el do de la quinta escala y terminando en 8000 con el do de la décima escala. Sin embargo, pues hay muchísimas más frecuencias en medio de cada octava que estamos evaluando con la audiometría convencional. Es decir, con la audiometría convencional tendríamos una resolución frecuencial de una octava específicamente en la medición de los umbrales auditivos. Respecto a, queríamos traerles un poco a colación la teoría musical para poder explicar qué tan importante es la alta resolución en la medición de los umbrales auditivos. En esta gráfica podemos ver en la tabla de color amarillo la correspondencia entre las notas musicales y las frecuencias o el equivalente en frecuencias, el valor de la frecuencia. Tenemos aquí una correspondencia bien específica para cada nota. Nos damos cuenta que el oído humano, en cuanto a la música, es capaz de escuchar desde el do de la primera escala o de la primera octava hasta un re sostenido de la escala número 11 o de la octava número 11, ¿sí? Y queríamos también
traer a colación esto porque, adelantándonos un poquito, hay modalidades de evaluación en la microaudiometría correspondientes a un rango frecuencial con tonos que denominamos tipo A y con otros tonos o frecuencias que denominamos tipo B. Siempre recomendamos que se haga una evaluación con los tonos tipo A, teniendo en cuenta que son los de mayor relevancia y son los que están más asimilados dentro de las notas musicales que podemos, digamos que podemos escuchar comúnmente, ¿sí? En cuanto a, a los tonos de la parte B o de las características B, se infiere que son tonos no muy relevantes y que no son fácilmente o de pronto cómodos de escuchar, por lo que siempre la recomendación es hacer la evaluación de microaudiometría con tonos de la banda tipo A, ¿sí? Muy bien, haciendo un poquito de relación de esta teoría musical con el audiograma, tenemos otro concepto que es la evaluación audiométrica de alta frecuencia o la audiometría de alta frecuencia. Ocasionalmente, cuando hacemos audiometría de alta frecuencia, tenemos una resolución hasta de un doceavo de octava, teniendo en cuenta que podemos evaluar, digamos que tenemos desde 8.000 hasta 20.000 hercios o hasta 16.000 hercios, la posibilidad de equiparar los tonos en cuanto a la escala musical, es decir, 8.000 hercios que está en relación con el do de la décima escala. Inmediatamente tendríamos el de 9.000 hercios que estaría en relación con el re de la misma escala, y así terminaríamos hasta 14.000 hercios que está en relación con la de la misma escala, ¿sí? Todo esto tratando de empalmar la teoría musical con el audiograma que nosotros generalmente diligenciamos cuando estamos haciendo audiometría, ¿sí? Si tenemos en cuenta digamos, este rango frecuencial y lo pasamos o lo detallamos en cuanto a la teoría musical, tendríamos que estamos evaluando aproximadamente 1, 2, 3, 4 octavas o 4 escalas completas, y tendríamos, si fuera posible, tendríamos en cada octava una resolución o una cantidad de 12 frecuencias correspondientes a cada nota musical, ¿sí? Pero básicamente nosotros con la aplicación de la audiometría convencional más la audiometría de alta frecuencia, lo que estamos haciendo es tener una resolución máximo de un doceavo de octava para los sonidos más agudos, ¿sí? Es decir, no tenemos esa misma resolución para cada porción coclear o para cada banda frecuencial, que sería lo ideal, ¿sí? Muy bien, tenemos entonces como tal la definición del concepto de alta resolución. Básicamente es hacer énfasis en esta posibilidad de dividir cada octava hasta en 24 puntos, como nos vamos a ver con la microaudiometría y como nos lo posibilita el software. Como les comentaba, con la audiometría convencional y con la de alta frecuencia no es posible tener la misma evaluación o la misma especificidad frecuencial para cada banda que queremos evaluar. Muy bien, entonces también queremos hacer énfasis en el concepto de automatización en los test auditivos.
Para poder definirlo y para poder precisarlo, acudimos a un artículo que describía precisamente la fiabilidad, la precisión y la eficiencia de la audiometría automatizada versus la audiometría manual como nosotros la hacemos frecuentemente. Comienza el artículo y hay varios artículos que mencionan que la automatización genera, digamos que es una variable que asegura que las mediciones o los resultados de las mediciones de los umbrales auditivos sean más precisos y confiables. En este estudio básicamente lo que hicieron fue tomar dos tipos de poblaciones, personas con audición normal y personas con hipoacusia, que fueron sometidos a evaluación con audiometría automatizada en dos condiciones, en condición de test, o sea, la aplicación del procedimiento la primera vez, y procedimiento retest, digamos que verificación de los resultados obtenidos en la primera parte. Los resultados estuvieron en términos de qué tanta replicabilidad existía entre una curva y otra en las dos situaciones. Primero comparándolo a nivel del grupo de audición normal y de hipoacusia y después comparando los dos grupos, ¿sí? Encontraron que para el grupo con audición normal, en la audiometría manual se tenía un 88% de replicabilidad de los umbrales auditivos con una variación de 5 decibeles o menos. Y con la audiometría automatizada o con el método automatizado se tenía una replicabilidad del 91% de la medición de los umbrales con los mismos 5 decibeles o menos de variación. En cuanto al grupo de hipoacusia, en el método manual se obtuvo 82% de replicabilidad de las mediciones y en el grupo de hipoacusia se obtuvo el 93%. Cuando se hace el cruce de, digamos, de los dos grupos y se especifica, se cruzan, digamos, los métodos manual y el automático, se obtiene que para el grupo de hipoacusia se obtiene el 97% de precisión y el grupo de audición normal el 87%, con los mismos 5 decibeles o menos de diferencia. Este artículo es muy importante, nosotros lo tenemos disponible en nuestras bases de datos, si ustedes quieren se los podemos facilitar y quisimos traerlo a la presentación porque refuerza el concepto de confiabilidad de la automatización de los procedimientos en audiometría, ¿sí? Además que hace énfasis en algo importante que también lo vamos a hablar más adelante y es en la posibilidad de aplicación por telemedicina. El hecho de que no exista un clínico o un audiólogo en el medio del procedimiento facilita que digamos que la tecnología pueda estar a disposición del paciente de forma directa y que la evaluación de los resultados pueda ser en un momento dado luego de que se lleve a cabo el test, o sea, estamos hablando de telemedicina asincrónica. Muy bien. Respecto a las conclusiones del estudio, se encontró una significancia estadística relevante, pero no amplia, respecto al método manual y al automatizado o versus el automatizado. Siendo del 0.75, digamos que más fiable el peso estadístico de la audiometría automatizada
y del 0.66 la audiometría manual. Hay otras conclusiones importantes y están en relación con el método preferido por las personas para la evaluación y monitoreo de sus umbrales auditivos. Y el 90% de las personas prefiere que sea conducida su evaluación por el método automático o automatizado. Es un método que tiene mucha eficacia en términos de tiempo, eficiencia, perdón, en términos de tiempo. Digamos que se demora un tanto menos que el método manual. Y como ya les decía, en el hecho de que no intervenga un profesional de la salud posibilita que se hagan aplicaciones en telemedicina, o el hecho de que no esté la persona interviniendo en ese momento o no se requiera el concepto de la persona de interpretación en el momento, favorece las posibilidades de aplicación en la modalidad de telemedicina. Otro concepto importante es la aleatorización. Y esto lo podemos definir como básicamente los cambios en la presentación del estímulo sin un patrón predecible o para evitar los falsos positivos en las respuestas. Esto implica, o esta característica implica que no haya un condicionamiento a lo largo de digamos, si la herramienta o la evaluación requiere ser aplicada varias veces durante un seguimiento o un tratamiento específico. Este concepto de aleatorización viene desde la audiometría de Bekesi y digamos que lo hace tan interesante o tan confiable es que la intensidad de la señal siempre está cambiando en una tasa constante y el paciente es el que con sus respuestas hace que el algoritmo cambie, ¿sí? Entonces, digamos que no es un concepto que se venga manejando recientemente, estamos hablando más o menos de la década de 1955, 60, ¿sí? Entre el 55 y 65 que se vino desarrollando todo este concepto de aleatorización y también el de automatización. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema y es como tal presentar las características de la microaudiometría como herramienta diagnóstica innovadora. Entonces, como varios de ustedes ya saben, nuestro aplicativo AMA-PTA, así se llama el aplicativo que utilizamos para hacer la microaudiometría, tiene INVIMA desde que se lanzó acá en Colombia y está aprobado por la FDA. El funcionamiento está basado en la metodología aleatorizada y automatizada de von Bekesi, como les acababa de recordar, y el mecanismo de calibración está basado en el método de calibración de vía aérea ASEC 97. Este mecanismo depende de Internet, o sea, esta microaudiometría debe ser llevada a cabo con conexión del computador a Internet. En cuanto a la metodología, básicamente se presentan 10 estímulos tonales por segundo. Estos estímulos son pulsados, cada pulsación tiene 5 repeticiones y se puede lograr obtener microaudiogramas. Queremos que este término quede incorporado a su vocabulario. Microaudiogramas hasta de 134 bandas frecuenciales y el máximo tiempo de aplicación para obtener esta precisión es de 40 minutos, ¿sí? En cuanto al tiempo requerido por cada banda o por cada selección de bandas, lo tenemos en esta tablita de la diapositiva. Entonces, para la audiometría de 6 bandas estamos demorándonos máximo 2 minutos y medio. Para la audiometría, por ejemplo, de 34 bandas, nos estamos demorando entre 8 y 9 minutos. Y para la de 67, que es la recomendada en cuanto a la evaluación de los candidatos al tratamiento TSCR-B134,
La tenemos en el rango de 15 a 18 minutos. Me gusta esta parte y queríamos hacer énfasis en que a medida que se van seleccionando, digamos, más puntos frecuenciales o más bandas frecuenciales, tenemos más resolución. Lo que nosotros recomendamos es que se haga la de 67 bandas porque tendríamos en cada octava una precisión de hasta un doceavo, es decir, tendríamos una resolución de hasta un doceavo de octava, ¿sí? Tenemos validado el instrumento para la evaluación de personas que tienen y no tienen pérdida auditiva y que generalmente presentan alguna molestia relacionada con no solo con la pérdida auditiva, sino con problemas de discriminación del habla o están reportando tinnitus, básicamente. Tenemos aplicaciones, como ya les decía, podemos seleccionar tonos o frecuencias más redundantes en el modo A y tenemos la complementación o como el cierre de las bandas que no son tan comunes con la modalidad B. Bien, la forma de visualización, tenemos varios formatos para poder visualizar los resultados de la microaudiometría. Tenemos este que es digamos, el que muchos de nosotros necesitamos entregar para nuestros colegas o en el equipo interdisciplinario, que es el modo informe. El modo informe da un perfil de cómo se encuentra la audición, pero digamos que no está tan específico, o sea, no se puede ver claramente cuál es el valor numérico para cada banda. Sin embargo, se logran visualizar los puntos de máxima deflexión y todo esto está basado en los resultados obtenidos como base en la audiometría de 6 bandas o en la microaudiometría de 6 bandas. Tenemos esta otra forma de visualización que es el modo archivo de notas o el blog de notas. Es un modo en el que se puede especificar los valores con los cuales se complementa la información gráfica vista anteriormente. Este modo condensa una amplia información, es decir, una evaluación detallada de 34 puntos por oído, 67 o 134 puntos por oídos, la condensa numéricamente y es muy sencillo de interpretar. Básicamente tenemos los valores para el oído izquierdo en cuanto a cada frecuencia y su correspondencia con el resultado en decibeles HL. Este tipo de informe permite fácilmente ubicar los máximos valores o el área de máxima deflexión. Nos permite especificar cuáles son los umbrales auditivos para esas áreas en las que generalmente tenemos los descensos auditivos más notables, ¿sí? Como les decía, son formatos de muy fácil interpretación. Esto lo podemos pasar a una tabla de Excel y perfectamente nos queda muy bien organizada y detallada la información que obtenemos con el modo anterior, que es el modo gráfico. Tenemos también esta forma de visualización que es muy pedagógica, está en términos de poder hacer consejería al paciente. Este es el modo de pantalla principal o pantalla del examen. Tenemos las curvas trazadas tanto para el oído izquierdo como para el oído derecho. Importante que sepan que en este software el oído derecho es de color azul.
Tenemos entonces la gráfica trazada invertida respecto a los audiogramas convencionales. Este microaudiograma tiene la gráfica invertida. Tenemos los rangos o la severidad de la pérdida auditiva o de las deflexiones que estamos encontrando. Tenemos esta parte que está ubicando o demostrándonos cómo está la funcionalidad de los cilios, ¿sí? O de las células ciliadas, más bien. Y los colores corresponden a una aproximación de qué tan funcionales están o qué tan íntegros están, ¿sí? Nos dan como una fotografía de la función o de la actividad de esos cilios. Entonces, esta parte es una parte que podríamos llamarla estadística porque nos permite asesorar al paciente respecto a cuáles, digamos en términos numéricos, cómo está funcionando su audición. Por ejemplo, en este caso, para el oído izquierdo, que está aquí en color amarillo, tenemos que aproximadamente, se infiere que aproximadamente 73 bandas, aquí hace el cálculo por las 134 bandas, a pesar de que la medición fue de 67, hace una inferencia hacia las 134 bandas. Él dice o infiere que 73 puntos o 73 bandas frecuenciales están funcionando correctamente, que aproximadamente 19 están con un deterioro ligero o con un deterioro moderado, ¿sí? O con funcionalidad más bien reducida, y que 21 bandas frecuenciales ya están en un funcionamiento muy, muy bajo, digámoslo, no tienen tanta actividad. Entonces, esta pantalla es muy importante para la asesoría con el paciente. Muy bien, esas eran las características de la microaudiometría, así a grandes rasgos. Ahora queremos pasar hacia las aplicaciones clínicas de la microaudiometría. Entonces, queríamos comenzar por un término bajo el cual la herramienta ha resultado de gran ayuda, y es el de hipoacusias ocultas o hidden hearing loss, que ha sido descrito recientemente, digámoslo, los artículos que hemos revisado, digamos que el primero que lo detalla a fondo está con fecha del 2011, también lo tenemos por si lo quieren revisar, y definen este concepto de hipoacusias ocultas como alteraciones auditivas reportadas por el paciente en presencia de umbrales audiométricos aparentemente normales. Obviamente estos umbrales expresados en un gráfico o un audiograma convencional. Las alteraciones que los pacientes reportan suelen estar relacionadas con dificultades en la discriminación del habla, alteraciones en el procesamiento temporal del sonido y, por supuesto, tinnitus. Nuevamente, pues en presencia de audiogramas clínicamente normales. Algunos experimentos en animales demuestran que la exposición a ruido puede estar causando la alteración en las fibras del nervio auditivo para ciertas frecuencias o alteraciones selectivas en ciertas frecuencias, ¿sí? Digamos que el término en sí mismo de hipoacusia oculta hace referencia a un tipo de neuropatía coclear presináptica, ¿sí? Sin embargo, digamos que para poder confirmar este tipo de diagnósticos o este tipo de alteraciones, necesitaríamos de una batería audiológica bien completa que esté digamos, complementada por exámenes electrofisiológicos. Pero lo que queríamos traer a colación es que muchas veces los problemas auditivos
están en presencia de una evaluación, digamos, clínica básica normal o que aparentemente da una funcionalidad, cuenta de una funcionalidad normal de la parte periférica. Entonces, al parecer esto es una condición común y no solamente se da por la exposición a ruido, sino por el proceso normal de envejecimiento. Hay muchos síntomas relacionados con la dificultad para entender el habla conversacional, la dificultad para poder manejar la figura fondo auditiva o pues a lo que nosotros nos dedicamos con más precisión, que es el tinnitus, ¿no? El tinnitus de alta incapacidad o incapacidad considerable. Muy bien, entonces queremos que se lleven en su cabeza que les quede la inquietud de utilizar estas mediciones microaudiométricas para esos casos en los que el paciente se queja tiene algún síntoma auditivo que no está reflejado en la evaluación periférica básica, ¿sí? En la audiometría, en la logoaudiometría, en la impedanciometría. Como en este caso podemos ver, probablemente en presencia de un audiograma normal pueden haber pequeñas deflexiones o pequeñas caídas importantes que nos pueden estar orientando hacia cómo poder hacer un diagnóstico clínico un poquito más específico. ¿Sí? Muy bien, tenemos este caso, queríamos traerlo también a la presentación, estamos autorizados por el paciente para presentarlo. Es un caso en el cual tenemos umbrales auditivos en el audiograma convencional aparentemente normales, de forma bilateral, no hay ningún indicio de asimetría auditiva. El paciente se queja de tinnitus, es una persona joven, tiene 21 años, obviamente está en su etapa escolar universitaria y pues también con alteración de sus actividades laborales. Nos damos cuenta inmediatamente con la evaluación microaudiométrica o con la aplicación de la microaudiometría que hay unas zonas de flexión, si bien no son de gran, digamos, importancia en cuanto a la intensidad a la cual encontramos el umbral, sí nos damos cuenta que el trazado viene, digamos, armónico y que de repente cae, vuelve y se recupera. Estas son las deflexiones que queremos encontrar con la microaudiometría, cosas que no podemos encontrar con la audiometría básica muchas veces. En la mayoría de veces podríamos decir que en el 90% de los casos resultan reflejadas en la microaudiometría. Muy bien, tenemos otra posible aplicación clínica práctica y es la evaluación y el monitoreo de las pérdidas auditivas inducidas por ruido. Muy importante, no solamente la identificación de estos descensos, sino realizar un monitoreo específico. Y aquí tenemos para ustedes la consideración de dos conceptos. El primero es los cambios en los umbrales auditivos o los cambios temporales en los umbrales auditivos inducidos por ruido, que permiten predecir la susceptibilidad a cambios permanentes en los umbrales auditivos inducidos por ruido, ¿sí? Son conceptos que se encuentran en las investigaciones de hipoacusia inducida por ruido y de cómo la estimulación acústica, digamos que ayuda a prevenir que esos daños sean permanentes o que sean muy severos. Proponemos nosotros el protocolo de detección temprana, evaluación y monitoreo de los umbrales auditivos con la microaudiometría, ¿sí? En lo posible,
ojalá fuera con la microaudiometría de 67 bandas, que tenemos una resolución de hasta un doceavo de octava. Pero si digamos por tiempo no podemos hacer esta evaluación porque son grandes poblaciones de trabajadores, pues utilizar el método de 34 bandas o sí, el método de 34 bandas, el modo de 34 bandas. Muy bien, tenemos también la utilidad clínica relacionada con la detección temprana y el monitoreo de pacientes que están expuestos a medicamentos ototóxicos. Tenemos nosotros un documento de la Asociación de Personas Afectadas por Tinnitus que establece cuáles son los medicamentos que pueden estar relacionados con la presencia de hipoacusia y con el tinnitus. Si quiere, pues se los podemos facilitar. Tenemos un ejemplo claro y es las personas que están expuestas a tratamientos con cisplatino, que sabemos que son necesarios para preservar la vida, pero que pues un efecto secundario realmente está enfocado a la degeneración de las células auditivas. También proponemos que el protocolo de detección temprana y monitoreo de estos pacientes sea con microaudiometría y que si en algún momento necesitamos hacer uso de la herramienta para un diagnóstico, lo hagamos obviamente en consonancia y correlacionando las pruebas auditivas básicas, obviamente, y la audiometría tonal, que es la clínica por excelencia. Tenemos también una aplicación respecto al seguimiento de la hipoacusia de instauración progresiva o la hipoacusia de características fluctuantes. Las imágenes que tenemos acá son de un caso que tenemos de un paciente que, como ustedes ven, los umbrales auditivos fluctúan bastante de control a control. Pero lo más curioso es que estas deflexiones que se encuentran control a control no se ven reflejadas en la audiometría convencional. Entonces, nuevamente los invitamos a que esta herramienta sea de uso práctico, siempre correlacionando con los exámenes de audiología básica. Tenemos también, obviamente, la aplicación de la microaudiometría para verificar las zonas de máxima flexión frecuencial y la equiparación con el tinnitus. Digamos que en este caso la microaudiometría estaría orientando al clínico y al paciente hacia la equiparación frecuencial de su tinnitus. Y además justifica y confirma, junto con otras pruebas, el origen coclear del tinnitus. Respecto a algo muy importante que son las aplicaciones en la modalidad de teleaudiología, les reiteramos que por la facilidad de equiparse, de tener digamos, el servicio en consulta o con un paciente, es económico y muy asequible, digamos, tener este tipo de mediciones, siempre con objetivos de monitoreo a través de teleaudiología, ¿sí? En estos tiempos de confinamiento y aislamiento por la pandemia de por COVID-19, hemos tenido muchos pacientes que no han desertado de sus tratamientos o de la estimulación acústica que nosotros hemos podido programar, precisamente por esta facilidad, porque la microaudiometría puede ser direccionada hacia el paciente si damos las indicaciones
exactas y específicas. Muy bien. Y finalmente vamos a hacer una demostración de cómo funciona la microaudiometría. Esperemos que todo nos salga bien. Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles es, esta es la pantalla principal, cuando uno abre el aplicativo de la microaudiometría, esta es la pantalla principal. Para poder arrancar una prueba siempre vamos a ir al botón rojo para que seleccionemos las bandas. En primera instancia tenemos la medición de 6 bandas. Siempre digamos que vamos a tener esa medición como inicio del test para que el software tenga una línea base con la cual hacer las mediciones en los demás rangos frecuenciales. Luego de esto vamos al botón verde y nos pide el software que diligenciemos los datos del paciente, el documento, el nombre, la edad y el género. Muy importante tener por lo menos los 2 primeros muy bien diligenciados, el nombre y la identificación. Luego de eso vamos al botón verde para que arranquemos la prueba y que ese botón esté titilando en rojo nos indica que el test está en curso. Entonces, antes de arrancar con la demostración, tenemos acá un video que queremos mostrarles. Van a ver en primera instancia una audiometría de 6 bandas y luego de obtener esta audiometría de 6 bandas, nos vamos a seleccionar sin guardar el protocolo de 67 o el protocolo que necesitemos utilizar. Este test se demora aproximadamente 18 minutos. Hacia el final del video tal vez vayan a escuchar algunos tonos propiamente emitidos por el software. Ya casi se va a acabar. Muy bien, ya finalizando el test, tenemos varias opciones de visualizar los resultados. El modo informe, como les contábamos, podemos ampliarlo para mejorar de pronto la visualización. Y el modo notas, en el cual podemos, con la verificación de los valores exactos para cada punto frecuencial, delimitar cuáles son las zonas de máxima deflexión para cada oído. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la parte de demostración. Ya pasando a la demostración, abrimos el aplicativo AMA-PTA, tenemos esta pantalla de inicio. Es importante que arranquemos por la selección de las bandas. Entonces nos vamos aquí al botón rojo. Un poco lento. Ok, volví. Bien, entonces en el la primera pantalla, lo que vamos a hacer, ahí me están viendo. Ok, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a seleccionar es el protocolo de 6 bandas y vamos a darle OK. Luego de eso, presionamos el botón
verde para arrancar con la prueba. Nos va a pedir los datos. Tenemos que colocar el ID y el nombre del paciente. Vamos acá a prueba. Muy bien, otra vez el ID. Edad y género. Muy bien. Para arrancar con la prueba, presionamos el botón verde. Esos son los tonos emitidos normalmente por el software. Como se pueden dar cuenta, son pulsados. Gina, Dime. creo que podríamos volver a intentar compartir ese pedazo porque al parecer no se escuchó. Ok, vale. Vamos entonces nuevamente. Yo creo que de pronto puedes dejar de compartir y volver a compartir la pantalla para ver si así sí podemos escuchar los tonos del software. Muy bien. Listo, vamos a ver. Vamos a volver a compartir. Ok. Perdóname un segundo. Muy bien. Vamos a ver si esta vez sí. Listo. Vamos a continuar. Ahí ya se está escuchando. Sí, Perfecto. Entonces, como pueden darse cuenta, son tonos pulsados que tienen que se repiten aproximadamente 5 veces por cada frecuencia. Estamos hablando entonces del protocolo de 6 bandas, ¿sí? Entonces, suponiendo que ya pasaron los 2 minutos y medio y que el paciente ha respondido eficientemente en la prueba, a propósito, la instrucción es básicamente eh, presionar el botón cada vez que escuche el tono que emite el software, ¿sí? Entonces vamos a detenerlo. Voy a compartirles un resultado de una audiometría de 6 bandas, una microaudiometría de 6 bandas. Esperemos que muy bien. Acá se los voy a compartir entonces. Ahí, ok, entonces ahí están viendo el resultado de nuevamente el paciente que nos dio su consentimiento para poder mostrar su caso. Esta es digamos, la gráfica principal del resultado de la audiometría de 6 bandas o microaudiometría de 6 bandas. Tenemos los resultados para el oído derecho en azul, para el oído izquierdo en amarillo. Esta es digamos, la línea base o de audición normal o de respuestas normales esperadas. Encontramos que el software hace una inferencia y dice que aproximadamente el 10 regiones o 10 áreas frecuenciales están en audición normal y para el izquierdo 19 áreas frecuenciales están en funcionamiento normal, ¿sí? Podemos ver esta audiometría en modo informe, seleccionando imprimir o dándole vista previa para imprimir, ¿sí? Nos damos cuenta que definitivamente pues no hay un descenso en los umbrales significativo para ninguno de los dos oídos. Muy bien.
Y vamos, digamos que ya terminamos ya adquirimos estos umbrales en el modo de 6 bandas. Lo que hacemos inmediatamente es, sin guardar, ir a Band Selection y seleccionar el rango que se requiera o que se necesite, que pues para nosotros y lo que estamos recomendando es el de 67 bandas, por lo menos en la selección del candidato y en el seguimiento del candidato a TSSRB 134. Es importante tener en cuenta que si seleccionamos el modo clásico de 6 bandas o de 11 bandas en A, sigamos con la evaluación en el modo A, ¿sí? No tengamos de pronto unas mediciones en el modo A y otras mediciones en el modo B, porque no va a haber cómo comparar los cambios que se pueden obtener por X o Y motivo en los audiogramas, ¿sí? Es muy importante esa aclaración. Listo, entonces en este caso le daríamos OK para arrancar con el test de 67 bandas. Inmediatamente esos 6 puntos que teníamos antes se convierten en 67 tanto para el oído derecho como para el oído izquierdo, pero ya no arrancan a una intensidad audible, sino que se van a nivel de los resultados obtenidos con los puntos de la audiometría de 6 bandas, ¿sí? Quiero mostrarles entonces el resultado de las 67 bandas para este mismo paciente. Voy a compartir. Ok, muy bien. Entonces, resultados ya saben en azul para el oído derecho y en amarillo para el oído izquierdo. Digamos que no se ven deflexiones significativas en cuanto a la gráfica inicial, pero si nos vamos al modo de visualización previa a la impresión, nos damos cuenta que sí hay bilateralmente 2 áreas que tienen unas deflexiones importantes, digamos que irrumpen con el flujo normal de la gráfica, ¿sí? Y lo más llamativo es que es de forma bilateral. Entonces, este caso queríamos traerlo a colación porque es un caso de audición normal con tinnitus que pues no encontrábamos, digamos, una causa fuerte y relevante para especificar el origen del tinnitus como coclear, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este momento, cuando ya tenemos los resultados de la audiometría de 67 bandas, nos vamos a guardarlo. Y pues inmediatamente se guarda tanto el resultado de 6 bandas como el de 67. ¿Listo? Muy bien. Aquí entonces ya vamos a acabar con la presentación. Entonces queríamos darles unas conclusiones respecto a las fortalezas notables que tenemos de la medición de los umbrales con microaudiometría. En principio, por ser automatizada y por ser aleatorizada, tenemos una alta fiabilidad, precisión y eficacia en términos de tiempo. Es realmente un método de fácil aplicación o una herramienta que puede ser usada tanto para el clínico como para un paciente que desee hacer, digamos, que no quiera salir de su casa en estos tiempos, por lo cual podemos atender digamos que cualquier tipo de seguimiento o monitoreo de los umbrales auditivos por vía aérea, por teleaudiología, de forma sincrónica o asincrónica. Eso ya lo definen ustedes dentro de sus posibilidades en teleconsulta.
Es asequible, realmente la implementación de la tecnología no es costosa ni tampoco se requieren de equipos que no tengamos o usemos en la práctica clínica diaria. Y realmente es una herramienta pedagógica y demostrativa en el momento de la consejería con el paciente. Queremos resaltar y hacer énfasis en estas fortalezas. Ya acabamos. Finalmente les dejamos aquí